Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en el programa de hoy estaremos enseñando acerca de la edificación de nuestra fe, creer en su quinta parte, cómo creerle a Dios, fe en Dios, el vivir en Dios, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. En el Nuevo Testamento, leemos del libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 17, lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, establece, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Estos dos versículos establecen el principio que el Evangelio revela la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios, y luego establece que esta justicia de Dios se revela por fe desde el principio al fin, o de fe y para fe. La justicia de Dios en el ser humano es el ser justificado. Ser justificado es ser reconocido como hijo de Dios y coheredero con Cristo, el adquirir la potestad de ser hechos hijos de Dios. La justicia de Dios se hace presente en el creyente desde el momento en que decide aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Desde ese momento en que la persona hace una profesión de fe en Cristo y renuncia a su vida pasada de pecado, se produce el nuevo nacimiento en el Espíritu y comienza a vivir por la fe. Vivir por la fe consiste en dejar las cosas pasadas y comenzar a obedecer los mandatos de Dios. Por eso la palabra establece que el justo o el justificado por la gracia de Dios y por la fe vivirá. Ahora bien, hemos establecido en otros mensajes que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el que inventó la fe, la creó y la estableció para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea, justificado en él, que es la fe. Mas el justo o el justificado por Cristo, por creer en él vivirá, o por la fe que es en Jesús vivirá. Esto es importante entenderlo, ya que todo el Evangelio se revela por fe y para fe, es decir, se revela o se entiende por Cristo y para Cristo, mediante el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, establece, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué seguimos entendiendo? Que estamos juntamente crucificados con Cristo. Somos el objeto del sacrificio de Jesús. Él se sacrificó por nosotros para que tuviésemos vida eterna como Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es decir, que le dimos permiso a Jesús a vivir en nosotros. Es el menguar para que Él crezca en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo, en su fe, la fe de Dios. El justo por la fe vivirá, es decir, el justificado por Jesús vivirá. El justificado por la fe es aquel que debería vivir por la fe. Pero esto no sucede en muchos creyentes,
debido a su falta de obediencia a los mandatos de Dios. Muchos creyentes viven en el viejo hombre, con sus deleites y pecados, agradando a su carne, como carnales y con pecados ocultos. Si el creyente viviese en la fe, que es agradar a Cristo, que es Dios, hace tiempo que muchas de sus dificultades se habrían canalizado o obtenido respuesta de parte de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. Vivir por la fe es vivir en lo sobrenatural, en las señales, en los milagros, en los prodigios, en la esperanza divina, en el gozo de la salvación, en la certeza y la convicción de lo que se espera, de milagro en milagro, de bendición en bendición, de gracia en gracia, de favor en favor no merecido, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de abundancia en abundancia. Pero muy pocos creyentes experimentan en su vida cristiana el vivir en lo sobrenatural, de galardón en galardón, en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, como establece Primera de Corintios en el capítulo 12. Debemos entender que nuestra fe debe de crecer en obediencia, aumentar en santidad y entrega, en comprensión del mundo espiritual donde se desarrolla lo sobrenatural. El creyente debe entender que todo lo espiritual gobierna sobre lo material, lo que nos enseña que si no dominamos lo espiritual o sobrenatural, siempre le estaremos dando explicaciones equivocadas a lo que nos sucede. En la carrera de la fe, uno de los obstáculos que afecta al creyente es no entender contra quién es su lucha, contra quién es nuestra lucha o batalla espiritual. ¿Quién nos hace oposición? ¿Quién nos crea la adversidad? Es decir, ¿contra quién nos enfrentamos diariamente? En la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, versículos 11 y 12, se establece: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo dice claramente: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Esto quiere decir que nuestra lucha no es contra las personas de carne y hueso, es decir, seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa que luchamos en lo material y lo sobrenatural contra los demonios o espíritus malignos. Para poder comprender mejor esta lucha, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 14 al 24, donde se encuentra el relato de cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y leemos: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él para saludarlo, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos.
Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este relato es sumamente importante, ya que revela toda una trayectoria del sufrimiento personal y familiar, por la que muchas personas pasan durante toda su vida. Es el drama de la adversidad satánica que mata, hurta y destruye toda esperanza, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, donde leemos: el ladrón de vuestras almas, Satanás, viene con un solo propósito: de hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos que un padre de familia que acude a Jesús en búsqueda de la sanidad de su hijo, el cual tenía una enfermedad derivada de la acción y posesión de los demonios. El padre dijo: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Lo primero es hacer notar que el padre acudió a Jesús con su adversidad, el problema de su hijo. Y esto es lo primero que debemos de hacer cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es el acudir a Jesús, el autor y consumador de la fe, como establece la epístola de Santiago en el capítulo 1. Igualmente, podemos observar que el padre estaba claro en el diagnóstico de su hijo, como menciona: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dijo: tiene un espíritu mudo. Esto establece la diligencia y la responsabilidad del padre, ya que para llegar a ese diagnóstico tuvo que haber llevado al hijo a todos los mejores médicos de la época y haberle sometido a cuantos remedios le prescribían y gastar una fortuna sin que nada diese resultado. Igualmente, esta enfermedad tenía apariencia de epilepsia por sus manifestaciones durante los ataques, pero su origen era demoníaco. Esto no solo es la angustia de un padre de familia, sino de una madre, de los hermanos, tíos, allegados y amigos, toda una comunidad viviendo el sufrimiento colectivo por causa de esta situación. Un hijo era un tesoro, era un seguro de vida para el sostén de la familia en la vejez de los padres en esa época. El relato continúa diciendo: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Aquí entra la intervención de lo espiritual,
cuando dice, y cuando el espíritu vio a Jesús, es decir, identificó a Jesús, sacudió con violencia en lo físico al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Nota importante, los demonios saben quiénes son los creyentes y que tienen autoridad espiritual para echarlos fuera a las tinieblas, como en el caso relatado en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos 13 al 16, donde leemos: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estimado oyente, si los demonios no lo reconocen, quiere decir que usted no tiene autoridad espiritual para echarlos fuera. Esta es una realidad que ha existido siempre, pero a partir de la dispensación de la gracia, se experimenta con mayor intensidad la lucha espiritual por las almas, entre el mundo de las tinieblas contra el reino de la luz. Existe un don, que es el de echar fuera demonios, y todo creyente debería tenerlo. De lo contrario, habrá situaciones espirituales pasando a nuestro alrededor y no las vamos a percibir, discernir o enfrentar. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Existen en la actualidad personas y creyentes que sufren de diversas crisis causadas por demonios. Son ligaduras del Seol, ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, maldad desenfrenada, en la cual viven de una desgracia tras otra. Es como una nube negra de infortunio que abarca enfermedades incurables, rencores y odios ancestrales, desgracias continuas como divorcios, bancarrota, ruina, miseria, violaciones, muertes, amputaciones, pérdidas de seres queridos, cáncer, despidos, ejecuciones, drogadicciones, entre tantos otros males, como el caso del muchacho lunático en estudio. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús te pregunta a ti: ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Finalmente, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La pregunta de los discípulos fue: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos con el demonio? La respuesta de Jesús fue inesperada: por vuestra poca fe. Esta respuesta de Jesús
la que no se esperaban los discípulos, porque no entendieron. Y Jesús les amplió la respuesta diciendo: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El grano de mostaza es una semilla tan pequeña que se necesita un vidrio de aumento para verla. Esto quiere decir que el tamaño de la fe no importa, sino el contenido de esta, ya que el grano de mostaza, al germinar, al ser sembrada, tiene en sí misma todas las características de un árbol frondoso. La fe se basa en el conocimiento que se tenga de Dios. Mientras más conoces a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y al Espíritu Santo, verás que Dios para ti y para Dios en ti nada es imposible, y lo creerás con todo tu ser sin dudar, y entonces podrás mover montañas o toda circunstancia adversa. Finalmente Jesucristo agregó: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto quiere decir que los demonios están organizados en grados y géneros de autoridad, al igual que los ángeles y seres angelicales. Si esto no lo entendemos, estaremos luchando sin las defensas adecuadas contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 58, versículo 6, se establece los requerimientos y lo que hace el ayuno. Y dice ahí: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Jesús dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Solo salen con oración y ayuno. Esto es tajante, no hay otra forma. Entonces se debe orar y orar y orar hasta que se ore. Y se debe de ayunar y ayunar y ayunar hasta que se ayune. Estimado oyente, si en tu vida espiritual los demonios no te reconocen, nunca has echado fuera un demonio, no tienes el don de echar fuera demonios, estás acosado de adversidad y pruebas, dudas de tener el círculo de protección de Dios para el creyente, dudas de lo que Dios puede hacer a través de ti, no sabes si tus oraciones van a ser contestadas. Necesitas urgentemente comenzar a orar y ayunar para edificar tu fe y el conocimiento que tienes de la fe, ya que para Dios nada es imposible, pero para ti no todo es posible. Oremos. Padre Celestial, acudo a tu majestad y gloria para que me envíes la unción que requiero por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para poder edificar mi fe. Dame una fe inquebrantable, firme y sólida como la roca que es Jesús, mi Señor y Salvador. Crea en mí un espíritu nuevo y un corazón agradecido a tu provisión divina. Dame las fuerzas donde me flaquean. Fortaléceme en el poder de tu fuerza y pon en mí tu paz y seguridad en todo lo que emprenda. Señor Espíritu Santo, mi Dios, enséñame todo lo que sabes de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.